Queremos agradecerle que nos acompañe esta noche. Vamos a saludar a Matías Ragnerman, que es economista jefe de Colatina. Matías, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Franco? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, bien, tengo tantas preguntas, pero quería arrancar por lo que más me impactó del día, que son los números de las empresas que ya cerraron, ¿no? Que son, digamos que ya está. 18.500 empresas ya cerraron en 2 meses. 2 meses nada más, ¿no? O sea, no está contado toda la pandemia ni toda la cuarentena. 2 meses, 18.500 empresas, 284.000 personas quedaron sin trabajo. Matías, ¿ustedes tienen números de esto? ¿Cómo estás viendo esta situación tan grave, ¿no? De cierre de empresas y de desempleo? Bueno, obviamente que los números son muy malos. Algo de todo esto ya anticipaba algunos datos del Ministerio de Trabajo, ¿no? Porque se ve también una pérdida importante de empleo privado, a pesar de que está prohibido despedir. De hecho, me animo a decir, este número de empresas lamentablemente está subestimado, porque también hay un montón de monotributistas o trabajadores autónomos que tienen esas pymes informales que lamentablemente tampoco están pudiendo operar y también están teniendo que cerrar. La extensión o la última extensión de la cuarentena da un poco cambia en realidad la forma de pensar la cuarentena, justamente si va a ser transitoria o permanente. Si esto es algo de 2 semanas, de un mes, muchas empresas preferían por ahí perder plata Claro. durante un tiempo ajustado para, bueno, después volver a operar. Esta incertidumbre de no saber cuándo va a terminar genera algunos interrogantes y, bueno, lamentablemente endurece las perspectivas de cara al futuro. Claro, vos sabés que yo, la verdad que lo venía diciendo muchas veces, esta idea de tener un poco la zanahoria ahí adelante, ¿no? De que te diga, mirá, te vamos a ayudar, aguantá, esto va a terminar antes, porque si no, si vos ves este panorama de incertidumbre, decís, ya está. No solamente hay gente que no aguanta, sino hay gente que hace la cuenta y dice, no voy a esperar 2, 3 meses más, ya está. Sí, sí, es verdad. El problema que hay es que cada peso más que gasta el Estado es un peso más de emisión. Recordemos que la Argentina llega a la pandemia con todas las opciones de financiamiento recontra cerradas, entonces cada peso extra, digo, si el IFE se fuera en lugar de 10.000 pesos de 15.000 pesos, si el ATP en lugar de ser de 150.000 pesos fuera de 160.000 pesos, implicaría más números de emisión y, bueno, posiblemente más presiones sobre el dólar paralelo y, bueno, en última instancia más presiones inflacionarias, con lo cual hay ahí un punto en donde el gobierno tiene que buscar un equilibrio entre justamente la caída de la economía y la potencial aceleración de la inflación. Sí, lo que pasa es que el problema del cierre de la empresa es que te agrega más gente que va después va a ir a cobrar el IFE también, ¿no? Es como que, o sea, o lo pagás de un lado o lo pagás del otro, ¿o no? Si la empresa se Sí, cierra, esa persona sí. se queda sin trabajo, lo vas a tener que asistir, digamos, como desocupado, ya sin ingresos. Sí, y hay que decir que lamentablemente las empresas que cierran son en general o en líneas generales aquellas vinculadas por ahí a los sectores de menores recursos. Las empresas más grandes, Claro. incluso las empresas más nacionales, tienen acceso al financiamiento, tienen distintas formas de cubrirse e incluso llegaban con más espalda. Recordemos que la economía argentina no llega en un buen momento a la pandemia, sino más bien todo lo contrario. Llega en medio de una crisis muy importante que potenció todo el impacto negativo que podía tener el coronavirus sobre nuestra economía. ¿Y cómo están viendo allí en Ecolatina? Supongo que tendrán reuniones ahí entre todos los economistas, no solamente la emisión monetaria. Hoy un banquero salió a pedir el billete de 5.000, porque, claro, dice que es un problema para los bancos. Primero que hay pocos billetes de 1.000 y, claro, obviamente rellenar los cajeros y demás se vuelve un problema, pero, claro, uno empieza a pensar y te empiezas a volver loco, porque decís, ¿cómo ya necesitamos un billete de 5.000, ¿no? La plata empieza, el peso empieza a dejar de tener valor, ¿no? Sí, sí, yo particularmente soy bastante contrario a imprimir billetes de alta denominación, incluso si fuese por mí, casi que me animo a decir que sacaría el de 1.000, por más que sea incómodo, pero para desincentivar justamente el uso de efectivo e incentivar el medio o el uso de los medios electrónicos de pago, porque eso permitiría blanquear un Ujú. poco la economía. En cambio, todo lo que son los billetes más grandes Claro, hacen más cierto. cómodo la informalidad que, bueno, la economía argentina afecta de mínima a un tercio de la actividad y creo que después de la pandemia va a ser un número que va a empezar con 40. ¿Y qué va a pasar con justamente esto que mencionás de la emisión monetaria, teniendo en cuenta, por ejemplo, valores que hoy, bueno, muy poca gente está pudiendo ahorrar, por ejemplo, en dólares, ¿no? Porque como todo el mundo sabe, el dólar blue está por las nubes, ¿no? 128. Hoy Caballo salió a decir que debiera estar más alto todavía, dijo Domingo Caballo, sí, dijo 150. Es decir,
es como que no, empieza a no tener precio, ¿no? El propio dólar turista, ¿no? No sé cómo llamarlo, el dólar solidario, creo que le dice el gobierno, solidario. No sabemos muy bien solidario con quién, pero solidario, está casi 100 pesos. Sí, sí, ellos le dicen solidario por el tema del impuesto país. Mm. Eh, a ver, respecto de la cuestión cambiaria y de la emisión, en abril y mayo, ¿no? Primero, cuando empieza la pandemia, el gobierno obviamente tiene que aumentar mucho el gasto público, se desploma la recaudación, con lo cual se dispara el rojo fiscal, que es algo que pasa en todo el mundo. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Cualquier país, o en realidad la mayoría de los países, están teniendo mucho financiamiento. Entonces, el déficit fiscal, el aumento del déficit no es tan nocivo. ¿Qué pasa en la Argentina? Como nadie nos presta, ya agotamos todas las instancias de préstamos, incluso el Fondo Monetario Internacional, bueno, tenemos un problema que toda esa plata se la da al Banco Central. En los primeros meses, sobre todo de vuelta a abril y mayo, para no tener una política monetaria que fuera negativa para con la producción, el Banco Central empezó a retirar, dejó esos pesos flotando. ¿Cuál fue el problema? Bueno, que todo eso se fue al dólar paralelo y ¿Qué se quiere decir que dejó dispararon, los pesos flotando, Matías? que no los retiraba de la economía. ¿Cuál es la diferencia? Hoy en día el Banco Central le está tomando algunos préstamos a los bancos, le está dando algunas letras y está aceptando algunas colocaciones de las entidades financieras para de esa manera absorber el exceso de pesos que hay en la economía. Con lo cual, si bien hay mucha emisión para financiar al Tesoro, alrededor de 1 billón de pesos desde que empezó la pandemia, es decir, 3% del PBI es un montonazo de plata, la base monetaria creció solamente, entre comillas, 0,3 billones de pesos, que de vuelta es mucha plata, pero no es la bomba de emisión que había en un primer momento, y por eso se explica en parte la estabilidad del dólar o de los dólares paralelos. Este nivel de emisión, este nivel de crecimiento de las LELIQs, este nivel de crecimiento de lo que se llama el stock de pases, es insostenible, Sí. creo que es extraordinario por la pandemia. Habrá que ver qué pasa una vez que se termine la cuarentena, si empieza el gobierno o si se anima, mucho más cerca de la elección de 2021, a hacer una política fiscal un poco más contractiva y más sostenible. Bueno, a ver, me perdí un poco con algunas de las cuestiones técnicas a nivel económico, pero te hago una pregunta así medio simple, fácil, difícil de responder. La pregunta es fácil. Hay una máquina, digamos, que no tenemos apagada, tanto que le gustaba a Alberto Fernández decir en campaña esto de que había que prender la economía. Hay una máquina que no se apagó en la pandemia, mágicamente, para un país como la Argentina. Tuvimos la suerte, a diferencia de otros países desarrollados que no tienen esa máquina, que es la máquina agrícola, ¿no? O sea, el campo argentino no se detuvo en la pandemia, no paró nunca, no se frenó. Y esto es una gran ventaja para la Argentina. Entonces, mi pregunta es, vos que conocés bien los números, que los mirás y demás, los ingresos del Estado por el campo van a seguir manteniéndose, es decir, las famosas retenciones, todos los impuestos que le cobran al sector, el Estado lo va a recaudar. O sea, es cierto, el comerciante no va a pagar hoy algunos impuestos, no sé, va a tener algunos beneficios fiscales que se paró la máquina del comercio, entonces el IVA no se va a recaudar, pero el campo siguió funcionando. Ahí no tenés ahí como un lugar donde decir, bueno, en esta estamos bien por lo menos, o estamos No, fundidos. no, de hecho, en abril y mayo, que fueron los peores meses de la cuarentena, la recaudación apenas creció en términos nominales, es decir, que el Estado recaudó más pesos sin contar la inflación. Después, cuando descontamos la inflación, obviamente que se ve una caída real muy importante. El IVA representa el 70%. En realidad, los ingresos tributarios encabezados por el IVA representan 7 de cada 10 pesos que entra al Estado. Y lamentablemente, si no hay impuesto a las ganancias, si no hay impuestos al consumo, en este tipo de estructura tributaria como es la Argentina, el Sí. Estado no funciona Bueno, y pero el eso impuesto a las explica ganancias que hubo. La pandemia no suspendió el pago de impuesto a las ganancias. no, lo que pasa es que muchas empresas vieron reducidas y se fueron relajando algunos Que no pagaron, impuestos, decís. varias. Pero el impuesto a las Hay ganancias varias se lo empresas sacan al trabajador o no. el descuento del impuesto a las ganancias sí, pero lo que es las personas jurídicas no. Mm. No, pero Es distinta. sí. Está bien, pero el trabajador sí aportó ese impuesto a las ganancias. El trabajador sigue aportando, sí, sí. Por eso se dice que la Sí. estructura tributaria en la Argentina es muy regresiva, porque siempre impacta más sobre los que menos tienen. Y eso la pandemia lo agravó. Ujú. ¿Y qué puede pasar de acá a fin de año, digamos, con esa recaudación tributaria? Yo creo que el problema de la pandemia debería empezar a resolverse en el corto plazo. Uno esperaría que podamos salir de la cuarentena con los meses. El tema, ahí la recaudación va a empezar a reanimarse. Yo creo que el tema va a ser más bien el gasto público.
Hoy en día estamos con un nivel de gasto muy insostenible. El déficit fiscal va a ser de 6% del PBI, para que nos demos una idea, cuando asumió Macri en 2015, que bueno, él hablaba del descalabro fiscal en parte con gran razón, era un 4% del PBI. Este año va a ser un 6% del PBI. Si ese gasto público que llevó al rojo fiscal a un nivel insostenible no baja, ahí vamos a tener un problema. Lo cierto es que por ahora, mientras que toda la economía está parada, mientras que no hay ningún tipo de demanda, mientras que muchas empresas no pueden producir, los problemas están tapados. Si no se empiezan a hacer los deberes, una vez superada la pandemia, vamos a estar en problemas. Por último, Matías, te pregunto, no sé si tenés el dato, perdón que te hago la pregunta. ¿Tenés datos o información de qué pasa con las familias y con las deudas que van teniendo, ¿no? Tarjetas de crédito, servicios públicos, préstamos hipotecarios o préstamos de cualquier otro tipo, préstamos personales y demás que se dejaron de pagar? Sí, los préstamos bancarios, la mora de los préstamos bancarios aumentó, está casi en el 10% del crédito privado de las familias y ya llega a un récord desde el 2007, que es desde que hay una serie histórica. Y recordemos que estos datos incluyen solamente al sector registrado, es decir, que no captan la irregularidad de la cartera del sector más vulnerable, es decir, todos aquellos que toman deudas no mediante la tarjeta de crédito, no mediante los préstamos personales de los bancos, sino más bien en lo que son las entidades financieras que prestan a tasas más altas Claro. y bueno, por ese motivo tienen una mora mucho más alta. Y la pandemia, esto hay que decirlo, tiene un efecto regresivo muy importante porque a todo el sector informal le pega mucho más que al sector formal. El sector formal en última instancia está de una u otra manera cobrando un porcentaje de su sueldo. En cambio, los trabajadores informales lamentablemente en muchos casos se quedaron sin trabajos y son los sectores de menos recursos. Lo peor, digamos, a nivel económico está por venir, Matías. ¿Qué dicen ahí en Ecolatina cuando se reúnen los distintos economistas? ¿Lo peor está por venir este año, el año que viene? ¿Ya está ahora estallado? Hay que ver obviamente qué pasa con la cuarentena. Si la cuarentena no pasa este año, lo peor va a ser este año. Yo creo que la economía depende de dos variables muy grandes. Una justamente es la cuarentena y la otra es la reestructuración de la deuda. Si nuestro país logra reestructurar la deuda, bueno, va a tener que hacer algunas reformas porque lamentablemente seguir con un cepo tan duro no va a ser sostenible. Eso va a aumentar la demanda de divisas, le va a abrir la puerta a muchas empresas para que vuelvan al mercado cambiario oficial, con lo cual el dólar se va a ir un poco más para arriba, el dólar oficial, no estoy hablando acá de los paralelos, y eso va a tener un impacto en la inflación, con lo cual lo más probable es que cerremos el año con un dólar un poco más alto, del que estamos ahora, con un ritmo de devaluación un poco mayor al de ahora, también con una inflación más alta y bueno, lamentablemente con una caída del PBI Sí. también récord a nivel Nadie se anima mucho histórico. a hacer proyecciones de inflación, Matías. Yo creo que eso tiene que ver con que hay dos escenarios posibles. Hay un escenario, sin canje de deuda. hay un escenario, entre comillas, bueno, que es bueno de corto plazo, pero es insostenible, en donde el Banco Central logra justamente contener al tipo de cambio. ¿Por qué digo que es insostenible? Bueno, porque iríamos un atraso cambiario muy fuerte otra vez, ¿no? Y entraríamos de vuelta en el mismo ciclo, lamentablemente muy rápido. El problema es que hay muchos economistas que empiezan a ver que la estrategia del Banco Central de vender reservas y de endurecer las restricciones, de endurecer el cepo, sobre todo una vez superada la cuestión de la deuda, no va a ser sostenible y en ese caso va a tener que ajustar el tipo de cambio. Pensamos que sube el dólar, en parte también pueden volver a subir las tarifas, que están congeladas desde mediados del año pasado. Si vuelve a haber paritarias, que por ahora no está viendo, bueno, la situación de la inflación va a ser muy distinta de vuelta si el Banco Central logra controlar el dólar y logra transmitir confianza. Yo creo que vamos a ir a un escenario en donde vamos a tener una inflación muy baja o muy alta, sin intermedios, lamentablemente. ¿Cómo? Muy baja, un escenario de inflación muy baja. ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué sería muy baja bien. la inflación? Si el Banco Central logra contener al dólar, usando un poco los meses de la pandemia también, en donde la inflación fue de 1,5%, Sí. podríamos terminar el año con una inflación por debajo del 40%. Para cualquier país del mundo, una inflación por debajo del 40%, obviamente que es muy alta, pero para la Argentina, que viene con 2 años de la inflación en la zona del 50%, sería algo positivo. No sería necesariamente sostenible de vuelta, porque estaría forzada por un dólar que se quedó muy atrás de los precios, alentado por un cepo muy fuerte.
pero eso no implicaría que en el corto plazo y por algunos, entre comillas, anabólicos, Sí. la inflación este año podría O sea, llegar a la muy baja es ser. 40 y la muy alta, Y la muy alta, yo creo que puede empezar con 6, lamentablemente. Superar concretamente lo que fue 2018-2019, después de haber tenido un primer semestre muy bueno. A nosotros la inflación en el primer semestre nos dio 13%. Es el número más bajo desde el 2017. Es un número, entre comillas, muy bueno, originado en causas muy malas, que es la cuarentena. claro. Pero no por eso deja de ser un buen número. Del cepo no salimos más, ¿no? 2030, 2050, ¿o no? A ver, la demanda de dólares en la República Argentina no va a cesar. La demanda de todo el mundo que puede ahorrar, todo el mundo que puede girar utilidades, lo hace. Todos los argentinos queremos de una u otra manera comprar dólares. Para poder salir del cepo, entonces hay que incrementar la oferta de divisas. Para eso hay tres alternativas. Mejorar las exportaciones, que vengan inversiones productivas o que vengan inversiones financieras. En este mundo que está en rojo por todos lados, que es el mundo del coronavirus, aumentar las exportaciones no es una opción viable, por lo menos en el corto plazo. Algo parecido pasa con las inversiones productivas, sobre todo después de muchos años de una economía inestable y volátil, digo, ya más de una década estancados, Claro. los inversores no van a elegir nuestro país. Nos queda la alternativa financiera, que tiene algunos costos, que tiene algunos riesgos, que es la menos deseable de los tres, Sí. pero bueno, es la única manera que vamos a tener para frenar o para atenuar en realidad el cepo en el corto plazo. Igual yo me animo a decir que durante todo, por lo menos el primer gobierno de Alberto Fernández, de acá al 2023, el cepo no se va a relajar significativamente. Mirá, no le pifié entonces, mirá que no sé nada de economía, o sea, hasta el 2023 nos olvidamos, tenemos cepo al dólar, no hay manera de salir. Antes, ¿te Y acordás sí, que yo creo le que pedíamos a los gobiernos que llegaban que enseguida liberen el cepo y demás? Ahora es como que ya es un hecho, ya está, no se puede relajar el control del sí, dólar, digamos. lamentablemente en los últimos años largos ya nos encargamos de destruir nuestra moneda Claro. en lugar de fortalecerla, con tasas de interés muy bajas, dando rendimientos muy malos a todo aquel que decidiera ahorrar en pesos, con lo cual, de vuelta, la demanda de dólares sigue muy alta, Claro. eso se ve en las cotizaciones de las divisas paralelas que no paran de subir y bueno, en ese marco lamentablemente para abrir el cepo habría que ir a una devaluación muy alta y bueno, entiendo que el gobierno va No, a evitar claro, eso. basta, cuántas devaluaciones ya estamos, ¿no? Tuvimos 3 con Macri, ahora no sé, 1, 2 con Alberto, no sé cómo contarlas, las de este año. No sé si contar 1 o 2, porque como ahora lo que se devalúa es el blue y el oficial, ¿no? No sé si hay que mirar el dólar Sí, a 90, 70, 128, no sé. hay que mirar un híbrido. Claro, Desde mayo, en realidad desde fines de mayo, el Banco Central extremó el cepo y obligó a muchas empresas a importar con dólares propios. Y eso tuvo ya un impacto en los precios, en la inflación de junio, que se ve ya una disociación sí, entre sí, sí. algunos rubros que pueden traer sus importaciones al dólar oficial, como son medicamentos o alimentos, que suben poco, y otros que podrían ser, entre comillas, de lujo, como pueden ser los equipos electrónicos, como pueden ser algunos Oh, productos textiles. Se ve una computadoras, inflación están por 8% las en nubes el. las computadoras. Muchos aprovecharon también, ¿no? La necesidad de la gente de comprar más computadoras. Bueno, justamente por la pandemia. Extrañaba mucho hablar del cepo al dólar, porque como venimos hablando hace 100 días del cepo a la vida humana, que es lo que tenemos con la cuarentena, el cepo, ¿no? Lo tenemos nosotros, ahora no es al dólar. Hacía mucho que no hablábamos del cepo al dólar.